Y 20 de junio, una de las fechas más importantes del calendario de fiestas nacionales en la República Argentina. Y me parece, vamos a hablar con uno de sus descendientes. Estamos comunicados con Julio César Belgrano, chosno de Manuel Belgrano, Manuel José Joaquín del Sagrado Corazón de Jesús Belgrano. Así era su nombre. Digo, yo sé mucho, pará, me bajo del pony. Wow. Mi pináculo actoral de la primaria fue en cuarto grado cuando interpreté al general Belgrano. Así que, Julio César, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. No, al contrario, buenos días. Muchas gracias a ustedes por llamarme. Es un placer. Julio César, cuénteme un poquito cómo es el protocolo familiar en términos habituales, no en esta ocasión que no podemos salir de casa, pero habitualmente cuando se llega el 20 de junio y hoy, en esta oportunidad, tenemos algo especial porque se cumplen 250 años del nacimiento y 200 años del fallecimiento de su, ¿cómo vendría a ser el parentesco? Usted es chosno, pero Manuel Belgrano... Quintanabuelo. ¿Tatarabuelo? Quintanabuelo. Quintanabuelo. ¿Cómo es el protocolo de la familia habitualmente? ¿Hay una misa? ¿Se juntan? No. ¿Cómo es? No, nosotros, bueno, la historia de la descendencia de Manuel Belgrano empezó a ser conocida hace relativamente poco tiempo atrás. Pero, sin embargo, nosotros la conocemos desde chiquito porque eso fue lo que nos contó mi padre, a mi padre se lo contó su abuelo, mi abuelo. O sea que hay una tradición familiar que se ha ido pasando de generación en generación. En general, en mi familia, mis hermanos, mi padre que ya falleció, somos muy nacionalistas con C. Nacionalistas. Sí, claro, sí. Y respetamos mucho la historia. Tengo un hermano que es tradicionalista y lo vivimos de una manera muy especial. Siempre lo tenemos muy presente a Manuel y bueno, tratamos de imitarlo en todo lo que esté a nuestro alcance, pero indudablemente es imposible. Fue demasiado grande. Claro. Y me parece, Julio César, que diría que en los últimos 15 años hubo un gran trabajo de la historia revisionista, por lo menos es lo que me parece a mí, en una especie de reivindicación de la grandeza de su quintabuelo. ¿Qué piensa usted? Sí, indudablemente fue así. Se cometió históricamente un gran error, a mi entender, mi modesto entender, que eso fue también lo que hizo que los chicos en general descreyeran de nuestros próceres, porque siempre se los ha presentado como para el bronce. Fueron todos castos, puros e inmaculados, cosa que no fue así. Fueron seres normales como cualquiera de nosotros, con sus virtudes y sus defectos, con la ventaja que tuvieron muchas más virtudes que defectos. El hecho de que Belgrano haya tenido 2 hijos naturales no le quita mérito a todo lo grande que fue y a todo lo que hizo. Y lo mismo con los demás próceres. Y yo creo que en los últimos años se ha empezado a publicar más sobre la vida privada de muchos próceres que los hacen más creíbles para la juventud. A mí, yo no necesité leer ningún libro para saber que Belgrano había tenido hijos, pero cuando mucha gente lo leyó y se enteró, bueno, a partir de ahí lo empezó a ver como un héroe de carne y hueso. ¿Cómo realmente fue? Claro, sí, si no me equivoco, Balmaceda, no me puedo acordar el nombre de pila. Daniel Balmaceda escribió un libro de su quintabuelo. Creo que el último libro que escribe es de su quintabuelo. Es un libro enorme, grandote, gordo, pero que ahí seguramente, bueno, sigue con el trabajo revisionista
sobre la figura. Sobre todo, ¿sabe por qué, Julio César? Le cuento lo que me pasó a mí, ¿eh? Mi infancia, mi primaria, mi escuela primaria, transcurre entre el año 76 y el año 82. Más allá del contexto histórico de dictadura, todo dictadura y demás, el triunfalismo argentino, ¿no? Decir, cuando tenemos que su quintabuelo pierde 2 batallas y San Martín pierde solo una, es como que era un partido de fútbol, ¿no? Decir, uy, este perdió, este ganó, entonces uno es ganador y el otro es más o menos. Yo creo que lo que le jugó en contra, así muy entre comillas, a Belgrano, es el no haber sido militar de carrera. Ese es otro tema, claro, que no era militar de carrera. Entonces, en un país que estuvo gobernado muchísimo tiempo, y si no gobernaban tenían muchísima influencia los militares, se lo tuvo medio en un segundo plano por el hecho de no ser militar de carrera. Pero a Belgrano se lo recuerda por la bandera. Claro. Y muchísima gente ignora todo lo que hizo por la educación. Sí, ojo, sin desmerecer, sin quitarle ningún mérito al gran Sarmiento, pero Belgrano, muchas de las cosas que puso en práctica Sarmiento, ya las proponía en 1810. La escolaridad para las mujeres, ¿quién lo hubiera pensado en esa época? Claro. Belgrano ya lo proponía. Belgrano fue el creador de la Escuela Nacional de Náutica, fue el creador de una escuela que después fue la base de la Escuela de Arquitectura, de la Facultad de Arquitectura. Está considerado el primer economista de América. Tuvo ideas muy revolucionarias por todo lo que se empapó estando en Europa mientras estudiaba, y esas son ideas que después trajo acá y eran realmente muy de avanzadas, pero la gente lo recuerda solamente por la bandera, que solamente por la bandera no es poco decir. Claro, claro. Pero Julio César, su quintabuelo no era militar de carrera, y estamos hablando en un momento donde el ejército argentino estaba naciendo, pero así todo, según cuentan los historiadores y colegas suyos, incluso el general San Martín, un enorme guerrero, más allá de que no sea militar de carrera. Porque yo creo que le puso la pasión que hay que ponerle a las cosas. Él estaba convencido de lo que estaba haciendo, tuvo un gran amor por su país o por su incipiente país y se jugó entero, claro. Se jugó todo el cuero y su fortuna. Ese es un tema que quería tocarle ahora a Julio César, el final de su quintabuelo, ¿no? Cómo lo pinta en los momentos finales de su vida, pagándole al doctor que lo atiende con el reloj que le quedaba. Hay que saber que la familia Belgrano era una de las 5 familias más ricas de la colonia. En esa época, el tener tierras no era señal de riqueza, sí el ser comerciante. Y el padre de Manuel Belgrano, Domingo Belgrano y Peri, era comerciante, uno de los comerciantes más prósperos de la colonia, y tenía una gran fortuna. Manuel murió en la miseria total, pero toda la plata que él tuvo la colocó para el ejército, para todos sus viajes. Claro. Esas son cosas que no son reconocidas. Los 40.000 pesos fuertes que recibió del gobierno como premio por sus campañas, él lo donó totalmente para la creación de escuelas. Claro. La última escuela se construyó durante el gobierno de Onganía. O sea, para sí, una cosa, claro, son cosas que son dignas de saber también, Julio César. Claro. Sí, es importante que se conozcan, porque si no queda solamente como que creó la bandera, que no fue poco. No, obvio, ¿qué le parece? Cada vez que miramos para arriba y vemos la bandera que está flameando, nos acordamos de él. Julio César, por último, ¿la familia pudo mantener algún efecto personal
si es que hubiera, si es que hayan encontrado un sable, una medalla, un sombrero, algo de Manuel Belgrano. Todo lo que tenía la familia lo donó al Museo de la Casa de Gobierno y al Museo de Luján. Hoy no tenemos nada. Lamentablemente no tenemos ningún recuerdo de Manuel. Nos hubiera gustado a todos tener Por supuesto. algo. Julio César, le mando un abrazo enorme, un orgullo, la verdad, poder tenerlo esta mañana. Y me imagino que para su familia también es un mimo al alma saber que la patria toda lo recuerda a su quintabuelo como lo estamos recordando ahora, ¿no? Le agradezco mucho. Fue un placer participar con ustedes. Y sí, espero que toda la ciudadanía lo recuerde a Manuel a la altura de lo que corresponde. Abrazo enorme, que tenga gran fin de semana. Igualmente, y felicidades para el Día del Padre. Muchísimas gracias, igualmente para usted. Muy bien, nos metemos ahora en el mundo del fútbol. Mirá, te pasamos